Vamos a tener nuestra lectura bíblica de hoy, que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Éxodo 20, 16. Como es un solo versículo, vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A ver otra vez. No hablarás. Amén. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos, Señor, en la dirección que tú nos quieres dar a nuestra vida, tu palabra de sabiduría, que hace a tus hijos también sabios, Señor. Así que ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Por eso hoy solamente revisamos un solo versículo en lugar de revisar los 10 mandamientos, que se merece, Señor, todo una exposición, Señor, tan solo un versículo, Señor, porque tienes tanto que decirnos. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nosotros y remueva todo lo que tenga que remover, Señor, de manera que cuando salgamos de aquí, salgamos completamente renovados, impactados por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Voy a tomar asiento, mi querido hermano y hermana. Hace unos días en Netflix vi una película que se llama El Huracán. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿El Huracán? ¿Sí la viste tú? ¿Está buena? ¿Te pareció bien? Está muy bonita. ¿Alguien más la vio? Todavía está en Netflix. ¿Está bien usted, hermano? ¿Le gustó? Sí. Esa película es protagonizada por el gran actor, mi actor favorito, por cierto. Se llama Denzel Washington. Quien, por cierto, para que ustedes sepan, Denzel Washington confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Y esta película del huracán es una película de la vida real. Trata una historia real, es la vida de un boxeador que se llamaba Robin Carter, a quien apodaban el huracán. Y lo apodaban el huracán era un boxeador por la fuerza que tenía en sus puños, porque era una máquina demoledora con los puños, y por eso le decían el huracán. Y la historia narra que este boxeador desde niño había vivido una vida bastante difícil, muy, muy difícil. La mayor parte de su vida se la pasó en cárceles. Entonces había vivido una vida bastante difícil. Y él se propuso desde chiquitito pelear contra todo y contra todos. O sea, que nadie más le iba a volver a hacer daño. Así que en su tiempo en prisión él lo invertía en prepararse, en hacer mucho ejercicio, golpear el saco y todo ese tipo de cosas. Entonces era un maestro en el arte del boxeo. Se convierte en un excelente boxeador, y su carrera iba cada vez más en ascenso. Y cuando estaba prácticamente en la cúspide de su carrera, resulta que le viene una acusación de asesinato. Lo acusaron de matar a 3 personas y lo enjuician. Y fue condenado a cumplir 3 cadenas perpetuas, una por cada asesinado, 3 cadenas perpetuas. Y lo único que tuvieron en contra de él fue falsos testimonios. Era todo. No hubo otra clase de pruebas, solamente falsos testimonios. Y eso fue suficiente para arruinarle la vida y condenarlo a pasar su vida en prisión. Estando él en prisión, escribe la historia de su vida, su biografía. Y ese libro es encontrado tiempo después por un muchachito negro, pero este muchacho negro, jovencito, muchacho que tenía mucho potencial, era muy, muy inteligente, pero muy pobre. Y él fue rescatado por 3 activistas canadienses blancos, que viendo el potencial que él tenía, pues decidieron tomarlo bajo su abrigo
y desarrollarlo, ¿no? Pues este muchachito encuentra el libro, se llama Lesra, el muchachito. Él encuentra el libro, lo lee, le llama la atención la vida de Rubin Carter y dice, yo sí creo en su inocencia. Entonces él le comenta a los 3 muchachos con los que vivían, los que le ayudaban, a que le ayudaran para que se pudiera hacer algo, pudieran hacer algo para sacar al huracán de prisión. Ella tenía 20 años en prisión por 3 crímenes que no cometió. Entonces, incluso estando en prisión, Rubin Carter, el huracán, se puso a estudiar leyes y cosas así, y apeló 3 veces su caso en una corte estatal y las 3 veces le fue negado. Hoy sabemos que le fue negado por puro racismo, solamente el racismo era lo que predominaba en el caso de él. Entonces, y esto para no hacerles el cuento largo, estos 3 muchachos junto con Lesra, pues se meten a fondo al caso, reciben amenazas y tienen que pasar por un montón de situaciones hasta que ellos pueden lograr llevar el caso a una corte federal. Y en la corte federal es donde finalmente lo declaran inocente, pero después de 20 años de pagar un crimen que él no cometió. 3 crímenes que él no cometió. Por cierto que este muchachito Lesra se convirtió en abogado. Y es una historia muy, muy bonita, muy, muy bonita. Pero el punto que quiero destacar aquí, mi querido hermano y hermana, es que un falso testimonio puede arruinar por completo la vida de una persona, si no es que puede terminar con la vida de una persona. En el caso del huracán, pues gracias a Dios que contó con la ayuda de estos 4 que creyeron en él, y pudo salir libre, aunque el daño ya estaba hecho. 20 años en prisión por por 3 crímenes que él no cometió. El daño ya estaba hecho y eso, créame, deja una huella, deja una marca en la mente y en el corazón, la mayor parte de las veces imposible de borrar. Es por eso que entonces el falso testimonio, mi querido hermano y hermana, para que usted lo sepa, es algo que Dios aborrece. Es decir, no solamente es un pecado, sino que es un pecado que Dios aborrece, no que no aborrezca a los demás, pero ahorita van a ver lo que quiero decir con esto. O sea, por supuesto que Dios aborrece todo pecado, pero lo marca de una manera bastante especial y lo deja bien claro en su palabra. Mire, por ejemplo, Éxodo capítulo 23, versículo 1. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para hacer ¿qué cosa? Y los testigos falsos, ¿qué dan? Falsos testimonios, ¿verdad? Okay. Proverbios capítulo 6, versículo 19. El falso testigo es dentro de las 7 cosas que Dios abomina, mi querido hermano y hermana. Dentro de las 7 cosas que Dios más abomina está el testigo falso que habla mentiras. ¿Lo tienes ahí? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso está entre las 7 cosas que Dios más abomina. Proverbios 21-28, el testigo falso será silenciado, pero al testigo creíble se le permitirá hablar. Y si usted quiere saber, yo no sé si usted ha sido víctima de un falso testimonio. Yo sí, he sido víctima de falso testimonio. Y la Biblia, Dios, en su palabra, describe bastante bien lo que se siente cuando te levantan un falso testimonio. Y dice en Proverbios capítulo 25, versículo 18, a ver si lo tienes ahí. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, ¿qué cosa? Falso testimonio. Así se siente. Como si estuvieran enterrando un cuchillo, como si te hubieran agarrado a martillazos. O sea, lo que quiere decir la palabra de Dios, o lo que quiere decir Dios en su palabra, es que cuando te levantan un falso testimonio realmente duele horrible.
No sé si le ha pasado a usted, pero se siente horrible. O si conoce a alguien que le haya pasado, que le hayan levantado un falso testimonio, realmente es algo que impacta la vida de una persona. Puede destruir la vida de una persona. Entonces, para Dios es tan importante esto, mi querido hermano y hermana, para Dios es tan importante esto, que esa prohibición la elevó a nivel de mandamiento. Hasta allá, no solamente que lo prohibió, sino que lo puso como un mandamiento, y eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy, porque está entre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces el versículo número 16 del capítulo 20 de Éxodo nos narra los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés estando en el monte Sinaí. Y entre esos mandamientos está este: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cómo dice? A ver, pero ¿cómo dice completo? No hablarás falso testimonio. No hablarás. Este es el noveno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y es tan importante para Dios, porque así como vimos que es una de las 7 cosas que el Señor más abomina, así también vemos al Señor Jesús poniéndolo de ejemplo cuando Él tiene ese encuentro con un jovencito rico. ¿Se acuerdan de ese jovencito rico que le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús le dice, pues guarda los mandamientos. Y entonces el muchachito le dice, ¿cuáles mandamientos? Y mire lo que contesta el Señor. No matarás, Mateo capítulo 19, versículos 18 y 19, le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y agregó uno más. Ese que agregó es el segundo más grande mandamiento de la ley de Dios. O sea, no está entre los 10 mandamientos, pero está entre los 2 principales mandamientos que el Señor Jesús dijo que había, ¿no? El primero era amarás al Señor tu Dios, y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, con esto se resume toda la ley y todos los profetas. Es decir, con eso se resume toda la palabra de Dios. Amén. Para aquellos que dicen que es imposible cumplir con la palabra de Dios, el Señor lo resumió en solo 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesús seleccionó 5 de los 10 mandamientos. Y no es que los otros 5 no sean importantes, por supuesto que son importantes, pero a mí me encanta la forma de enseñar del Señor Jesús. Siempre bien inteligente y siempre con propósito. A donde Él quiere llegar precisamente es a apuntar al segundo de los más grandes mandamientos. Por eso lo agregó ahí. No está despreciando los demás ni está diciendo que no son importantes, pero está enfocando en estos mandamientos que tienen que ver con la actitud que debemos de tener nosotros con los demás. En eso está enfocando. Por eso termina diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, que como dije no está entre los 10 mandamientos, pero está entre los 2 más grandes mandamientos de la ley de Dios. O sea, se resumen ahí todos los mandamientos. Entonces, ahí es donde Él quiere apuntar. ¿Y por qué quiere apuntar solamente ahí? Pues presta atención a eso, porque los otros mandamientos que Él no mencionó, que el Señor Jesús no mencionó, tienen que ver con la actitud y con nuestra relación con Dios. Y entonces fíjese lo que está haciendo el Señor Jesús, y es lo que siempre yo he predicado aquí en Sublime Gracia. Usted no puede decir que usted tiene una bonita relación con Dios, una muy buena relación con Dios, una fuerte relación con Dios, si no tiene una relación con sus hermanos. No puede. Y si alguien me quiere retar diciendo, sí se puede, yo amo a Dios, pero detesto a los hermanos, me caen gordos, son hipócritas, pues entonces tendríamos que hablar con el Señor, porque Él dice todo lo contrario. Por ejemplo, en primera de Juan, el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, no es una idea de Él, no es una opinión de Él, no es un deseo de Él, es una orden del Señor a través del apóstol San Juan.
dice él, 1 Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y qué? Y aborrece a su hermano, está bien, se pasa, es entendible. O sea, sí, yo entiendo, hay gente muy rara en la iglesia, malos, que caen gordos. ¿Cómo caen? Caen gordos. Hay hermanos que caen gordos. ¿Sí? Pero los amamos, ¿verdad? Los amamos. No todos pueden ser como su pastor, adorables, sencillos, tranquilos. Pero bueno, Entonces, sí, ¿qué? Sencillito. Entonces dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿qué? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos esta sugerencia de parte de Dios. ¿Eso dice? Este mandamiento, Dios no hace sugerencias, Dios da órdenes. Y nosotros tenemos esto para que ustedes consideren si lo pueden hacer, si les nace hacerlo. ¿Eso dice? No. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, a algunos se les puede hacer, los que piensan así, ¿verdad? De que no, yo sí amo a Dios, pero no amo a la iglesia, no tengo por qué amar a la iglesia, está llena de hipócritas, hay gente mala en la iglesia y todo eso que de repente sacan como excusa para no congregarse en ningún lugar. Y dicen, bueno, pero por lo menos no los aborrezco, así que yo no entro en esa categoría. Me caen gordos, pero no los aborrezco. No me gustan las iglesias, no me gustan los hermanos hipócritas, no me gustan los pastores, no me gusta nada, pero no los aborrezco. Bueno, si le hace ruido esa palabra, mi querido hermano y hermana, la palabra aborrecer no siempre significa odiar, que ese es el problema precisamente de no venir a la iglesia, de no asistir a estudios bíblicos donde se nos enseña el significado de las palabras. Y ustedes saben que a mí me encanta enseñar el significado de las palabras, no con un diccionario, sino con la misma palabra de Dios. Amén. Es como me gusta a mí enseñar la palabra de Dios. La palabra griega que se utiliza para decir aborrecer es miseo. Y esa palabra no siempre significa odiar. A veces sí, pero muchísimas veces no. Muchas veces significa despreciar, descuidar, desatender o menospreciar. Como por ejemplo Génesis capítulo 29, versículo 31. Vamos a verlo. Y dice ahí, y vio Jehová que Lea era ¿qué? Bueno, en griego dice que era miseo. Que acá se hubiera traducido tal vez como aborrecida. Pero el significado es ese, menospreciada, y le dio a luz hijos. Ahora, no es necesariamente odiar, pero sí es desatender o estar desinteresado. En la Nueva Traducción Viviente, en el mismo versículo dice, Lea no era amada. En lugar de ser aborrecida, dice Lea no era amada. En la traducción en lenguaje actual dice Lea era rechazada en lugar de aborrecida. También por eso siempre recomiendo que tengan a la mano versiones diferentes a la Reina Valera, que es la que más usamos y es la mejor versión del mundo. Pero muchas veces no entendemos las palabras. La mejor versión del mundo en español. La mejor versión del mundo en inglés es la King James Version. Y la mejor versión de entre las dos gana la King James Version. Es mucho mejor que la Reina Valera, pero la Reina Valera es mucho mejor en español, la mejor versión en español. Pero sí usa palabras que regularmente nosotros no utilizamos. Entonces por eso es conveniente estar ahí a la mano con versiones que tienen un lenguaje un poquito más común. Entonces, en lo que está diciendo aquí el Señor es que nosotros no podemos decir que amamos al Señor cuando no tenemos ningún interés en los hermanos. ¿Se da cuenta? No puede. O sea, por mucho que usted diga que sí se puede, pues entonces Dios es el mentiroso aquí. Pero Dios dice
no puedes decir que tienes una relación conmigo si no tienes una relación con tus hermanos. Es más, no me interesa tener una relación contigo si no tienes una relación con los hermanos. Así de simple. O sea, si tú no tienes ningún interés, si no tienes ninguna preocupación, si no sientes nada, ninguna clase de amor hacia tu hermano, no me interesa tener una relación contigo, porque si no puedes tener una relación con alguien a quien ves, ¿cómo vas a tener una relación con alguien a quien no ves? Es imposible. Entonces esa actitud de desprecio, de rechazo, de falta de interés, y sí, muchas veces esa actitud de odio es la que se tiene cuando se levanta un falso testimonio en contra de alguien. Siempre, mi querido hermano y hermana. Cuando alguien levanta un falso testimonio en contra de alguien es porque tiene un sentimiento de rechazo, de desinterés, de odio hacia esa persona a la que le está levantando un falso testimonio. Ahora, ¿qué es un falso testimonio? ¿Qué es un falso testimonio? Déjeme decirle que, para empezar, a mí me encanta cómo usa la Biblia ciertos términos, porque este término de falso testimonio es un término legal. ¿Sí sabía usted eso? Es un término legal. O sea, es un término que tiene que ver con la ley. Y la ley clasifica, fíjese bien, la ley, usted lo sabe, ¿verdad? Porque cuando alguien va a la corte y le dicen, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y la persona dice, lo juro, y entonces lo ponen a dar el testimonio acerca del caso que se esté tratando. Si esa persona está mintiendo, tiene su nombre, ¿verdad? Es un falso testimonio. Y entonces si el juez se da cuenta, entonces esa persona va a ser enjuiciada por haber dado un falso testimonio. Es decir, es un delito y se constituye como algo criminal. Entonces es un término legal que clasifica como un delito a alguien que miente, que oculta la verdad o da información falsa al declarar bajo juramento ante una autoridad judicial. Eso es el falso testimonio en términos legales. Ahora, el hecho de que sea algo legal que se da en las cortes y Dios lo vea como un delito, no significa que solamente es en las cortes en donde levantamos o se pueden levantar falsos testimonios en contra de alguien. Un falso testimonio en contra de una persona se puede dar en medio de la familia, en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte, ¿no? Y por supuesto, en la iglesia, nos guste o no, pero en la iglesia se levantan falsos testimonios. Pues quiero decirle, mi querido hermano y hermana, que eso delante de Dios se constituye como un delito, como algo criminal. Dios no acepta que usted y yo levantemos un falso testimonio en contra de alguien. No necesitamos estar en una corte. O sea, donde quiera que nosotros demos un falso testimonio, Dios está en contra de eso. Dice que es un delito y resulta que los delitos tienen que ser ¿qué? Tienen que ser castigados. Por eso el falso testimonio es un crimen. Y Dios lo castiga, y lo castiga muy severamente, muy severamente, porque como vimos, pues es una de las cosas que Él más abomina, y tan abomina tanto, mi querido hermano y hermana, que lo ha puesto como el 9º de los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios abomina tanto el falso testimonio? Bueno, mi hermano, porque el falso testimonio se levanta con el fin de hacerle daño a alguien. No tiene otro objetivo. Se levanta con el fin de perjudicar a una persona. Es un perverso fin, un perverso objetivo de lastimar o de perjudicar intencionalmente a alguna persona, ya sea culpándolo de algo que no hizo, como el caso del huracán, o hablando mal de esa persona, o contando mentiras, o expandiendo rumores, como si fueran ya un hecho. Y eso va en perjuicio de una persona, le daña lo más importante que puede tener una persona, que es que, ¿qué creen que es lo más importante que puede tener una persona, mi querido hermano y hermana, ante la sociedad? Su reputación, su dignidad.
Por supuesto, se los daña y bastante. Entonces, Dios considera eso un delito, la ley lo considera un delito y por supuesto que Dios también. Y la ley lo castiga, esa clase de delitos, y por supuesto que Dios también. Porque le voy a decir algo, mi hermano y hermana, muchas veces podemos decir que lo hacemos por ignorancia, de que levantamos falsos testimonios o que levantamos un falso testimonio y no teníamos la intención de dañar. Pero déjeme le digo algo, mi querido hermano y hermana, no hay nada, no hay absolutamente nada que dañe más rápido la dignidad y la honra de una persona, la reputación de una persona, que el falso testimonio. No hay nada más rápido que eso. Lo destruye y puede destruir completamente a esa persona. Entonces muchas veces es lo más valioso que tiene una persona, su honorabilidad. Y cuando alguien viene y da falso testimonio de esa persona, le está quitando todo lo que tiene, lo más valioso que tiene, lo que le puede abrir puertas, lo que puede generarle confianza delante de los demás, por la intención perversa de quererle hacer daño a esa persona. Por eso Dios lo puso como mandamiento. Y le voy a decir algo más. Lo puso como mandamiento en el libro de Éxodo. Pero después en el libro de Deuteronomio, sabiendo que nosotros podemos ser bien olvidadizos o que damos las cosas por hecho, volvió a repetir los 10 mandamientos. Ya hoy otra vez volvió a meterlos ahí en el libro de Deuteronomio. Si se va al capítulo 5, en los versículos 1 al 21, ahí va a ver usted eso. Nuevamente el Señor repitiendo los 10 mandamientos. Y la obediencia, o la desobediencia, mejor dicho, la desobediencia a los mandamientos tiene entonces una consecuencia delante de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 9. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Ahora, quédate ahí, hijo, por favor. Vete al versículo 5, por favor, de ese mismo 19, Proverbios 19. Al versículo 5. ¿Cómo dice ahí? Dos veces en el mismo capítulo. Dos veces está sentenciando el Señor a alguien que da un falso testimonio en contra de una persona. Entonces, como puede ver usted, mi querido hermano y hermana, no es cosa sencilla, no es cosa fácil, no es cosa ligera. Y es algo que se tiene que enseñar en las iglesias. Se tiene que enseñar. O sea, regularmente nada más lo pasamos por encimita. O sea, yo estaba muy tentado a hablar de los 10 mandamientos y mencionar nada más lo que significa este mandamiento. Y dije, no, justamente cuando estaba pensando eso fue cuando estaba viendo esta película y dije, no. El falso testimonio puede llevar a arruinar la vida de una persona como se la arruinaron a Rubin Carter. Porque otros no corren con la misma suerte de Rubin Carter. No corren con la misma suerte. A este porque le ayudaron estos 4. Pero ¿cuántos hay que están pagando una condena en prisión por un crimen que no cometieron? Porque alguien dio un falso testimonio. ¿Sí me explico? ¿Cuántos hay? Yo no quiero meterme en cuestiones de política ni nada por el estilo, pero en México el primer gobernador de oposición en la historia de México lo acaban de meter a la cárcel acusándolo de huachicoleo. Huachicoleo es un crimen que se hace con el petróleo, con los hidrocarburos, de contrabando y cosas por el estilo, que de lo que está acusado, de lo que hay pruebas súper evidentes, súper contundentes, es que el partido que está en el poder hace eso. Pero en lugar de sentenciar a los que Estados Unidos está reclamando para que los manden acá, a Estados Unidos para sentenciarlos, los protegen. Y abren un caso contra el primer gobernador de oposición que hubo en la historia de México, que ya es un señor grande, que maneja un negocio
y lo acusaron de que el negocio era de huachicol. Y el señor tiene 75 años ya de edad. Y si es dueño de la empresa que acusan, si es dueño él, pero no es dueño, es socio del 30%. Y a los demás, a nadie agarraron, solamente a él, y lo tienen en una prisión, lo tienen aislado, no le permiten hablar con absolutamente nadie, se está muriendo el señor ahí. Es solo un falso testimonio lo que tiene a este señor ahí en prisión. O sea, y ese falso, y su hija estaba dando entrevistas diciendo que su papá padece ciertas enfermedades producto de la edad, y no le están dando absolutamente nada. O sea, dice, si siguen así, mi papá se va a morir, porque no le están dando absolutamente nada. O sea, ese señor puede perder la vida tan solo por un falso testimonio. Tan solo porque alguien dijo, alguien escuchó, a alguien le dijeron, a alguien le pareció que, y declara como algo cierto una cosa que no le consta, que no le compete. Ahora, es cierto que el falso testimonio también se puede utilizar para encubrir a una persona que es culpable de delito, ¿ya? Para liberarlo de una sentencia que merecidamente debía de cumplir, y se levanta un falso testimonio. Alguien mató a otra persona y yo sé que la mató a esa persona, pero voy a declarar que esa persona estuvo conmigo todo el tiempo y no salió para nada. O sea, sí, también se hace para eso, pero yo quise enfocar en el falso testimonio que destruye la vida de una persona. Ahí es donde quiero enfocar, precisamente por el caso de este boxeador llamado el Huracán, y esto que estamos viendo en México ahora mismo con este primer exgobernador de oposición en la historia de México, hace ya 40 años, y lo vienen a acusar ahora, ¿no? 40 años después. Bueno, ahora déjeme decirle algo muy importante, porque a lo mejor no le estoy diciendo nada nuevo, y la verdad es que no es que me interese decirle algo nuevo, me interesa reafirmar lo que la palabra de Dios dice, precisamente porque muchas veces lo damos por hecho. O muchas veces pensamos que no pasa nada, ¿verdad? Nuestras acciones no tienen muchísimas consecuencias. El falso testimonio destruye, mata. Y es penado por Dios, muy severamente penado por Dios. Pero entonces, déjenme le digo que cuando hablamos de testimonio, de ahí deriva otra palabra. ¿Qué palabra creen que deriva de testimonio? ¿Quién es el que da un testimonio? Un testigo. Y un testigo es una persona a la que le consta lo que va a declarar. Y no lo digo yo, lo dice la santa y bendita palabra de Dios. Por eso me encanta, por eso les digo que cuando encontramos el significado de las palabras, no tengo que andar buscando diccionarios. La palabra de Dios me enseña lo que significan las palabras. Mire lo que dice el apóstol San Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y después sigue diciendo, eso es lo que les venimos a predicar. O sea, no es algo que nos dijeron, no es algo que nos contaron, no es una opinión nuestra, es algo que nos consta que sucedió. Lo que vamos a escribir es algo que nos consta que sucedió. Amén. Eso es ser un testigo, mi querido hermano y hermana. Eso es ser testigo. Es alguien que le consta lo que vio, lo que escuchó, o que tiene la información de primera mano y la puede compartir. En conclusión, hoy fue un sermón corto, Apenas te ibas a dormir y no te dé chance. Mire, antes de concluir, permítame hacer una muy pequeña aclaración para evitar confusiones. No es lo mismo el falso testimonio que el chisme. No es lo mismo, son dos cosas completamente diferentes.
El chisme es algo que es cierto. Solamente que a mí no me corresponde andarlo contando. Eso es un chisme. Pero es verdad. O sea, si fuera mentira ya no fue chisme. Si fuera mentira se le llama calumnia. Y es el equivalente a un falso testimonio. El chisme es verdad, pero no me toca a mí andarlo diciendo. La Biblia también condena eso. Dios condena eso en su palabra. Porque son peligrosos. El chisme también tiene el único objetivo de dañar la reputación de alguien. Hay un programa que de verdad me cae regoldo, yo espero que ustedes no lo vean, que se llama El Gordo y la Flaca. ¿Lo han visto? ¿No? Y si ahí sí, así como queriendo regresar el sí que se salió. No, sí, ya los vi. Ese programa del Gordo y la Flaca lo anuncian como la Biblia. Imagínense, la Biblia del chisme. Así lo anuncian. La Biblia del chisme, como si fuera algo muy bueno. Y resulta que Dios condena eso en su palabra. ¿Por qué? Porque lo que ellos cuentan, la mayor parte de las veces, es verdad. Pero ¿qué rayos le importa a usted saber si fulanito se divorció de perenganita y que si fulanita tuvo un bebé que no era del marido o lo que sea? ¿Qué le importa a usted eso? ¿Ellos quiénes son? ¿Qué autoridad tienen para andar difundiendo lo que no deben de andar difundiendo, aunque sea verdad? Por eso es un chisme. Así que los chismes son ciertos, nada más que a usted no le corresponde andarlo divulgando. En cambio, el falso testimonio es una calumnia, es algo que es mentira. Y ambos, tanto el chisme como el falso testimonio, son muy, muy peligrosos porque el único objetivo que tienen es el de destruir la reputación, la dignidad, la honorabilidad de una persona. ¿Perdón? ¿Y qué? ¿Y dividir? Y dividir, sí, claro, por supuesto, dividir. Claro, porque se van a formar opiniones de uno y de otro y por supuesto que va a dividir, es verdad. Y por eso los dos son realmente condenados por Dios, severamente condenados por Dios, severamente condenados por Dios. Pero en cuanto al falso testimonio, mi querido hermano y hermana, es criminal. Porque es injusto, es inmoral, es perverso. Porque es contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que amar al prójimo. No dice si el prójimo es bueno, si es malo. Así como cuando dice honra a tu padre y a tu madre. No dice hónralos si son buenos. Si son malos no los honres. Eso no dice. Es hónralos y punto. Y ama a tu prójimo es ámalo. No importa si es bueno, no importa si es malo. No importa, tú ámalo. A ti te toca amar, te toca hacer la diferencia. Por eso está a nivel de mandamiento. Entonces Dios nos enseña que lejos de que nosotros andemos divulgando chismes o falsos testimonios de una persona, nosotros debemos amarlos. Y que cuando hablemos de una persona, hablemos solamente con la verdad, con lo que nos consta a nosotros como la verdad. Amén. Déjenme les digo algo. Entre los 10 mandamientos hay un mandamiento que cuida la honorabilidad de Dios, el nombre de Dios. Y ese es el tercer mandamiento. Mire cómo dice en el versículo 7 de este mismo capítulo 20 de Éxodo. No hagas mal uso ¿de qué? Del nombre de tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas su mal nombre. Así que mucho cuidado. Pero así como hay un mandamiento que cuida la honorabilidad de Dios, que es este,
hay un mandamiento que cuida la honorabilidad de las personas, que es el 9. No levantarás falso testimonio contra él. Y eso, créame, mi querido hermano y hermana, es bueno. Una, porque es agradable a Dios, para nosotros debe ser suficiente, pero eso es lo que ayuda a mantener la estabilidad en la sociedad, ayuda a mantener la estabilidad en la familia, ayuda a fomentar la estabilidad en la iglesia. Cuando nosotros no andamos levantando falsos testimonios de alguien, ni andamos trayendo chismes de nadie, ni participando en los dichos de otras personas. Y cuando nosotros escuchamos a alguien, o nosotros decimos, pues me han dicho que, o yo escuché que, o yo creo que, usted ya se convirtió en cómplice. Usted ya le está dando entrada a un chisme o a un falso testimonio. Usted solamente tiene que hablar lo que le consta que se hable. Lo demás es chisme. Realmente yo no tolero, aquí no me ha pasado en Sublime Gracia en 10 años, gracias a Dios. Pero sí me ha pasado, mi querido hermano y hermana, que he tenido que parar a personas que me quieren venir a hablar mal de otra persona. Los tengo que parar. Porque si yo no paro eso, entonces yo estoy fomentando el chisme. No sé si ustedes alguna vez vieron un programa que se llama, ¿cómo se llama? La Hora Pico. ¿Sí la vieron, La Hora Pico? ¿Nunca la vieron? Y en La Hora Pico salía un padrecito, que era el padre Otero o el padre Amaro, que cambiaron personajes. Y salía una que siempre iba ahí a confesarse, que se llamaba la Chabela, ¿no? Entonces Chabela iba y le contaba sus pecados al padre. El padre le daba bibliazos porque le decía, no me cuentes detalles que no necesito. Pero luego le decía, ¿y luego? ¿Qué pasó? Le encantaba el chisme. Y eso es verdad. O sea, ahí se pone como si fuera un meme o como si fuera algo de risa. Y sí, da risa, por supuesto. Pero es una realidad. Cuando uno dice, oye, eso es un chisme, mi hermano, ¿pero qué más pasó? Uno está dando entrada al chisme, mi querido hermano, ya se está convirtiendo en cómplice. Y no nos estamos dando cuenta que eso es abominable delante de Dios. Levantar un falso testimonio en contra de un hermano o una hermana es abominable delante de Dios. No importa si lo hizo con intención o sin intención, siempre van a perjudicar a la otra persona, siempre. Hay una máxima en la ley que dice, el desconocimiento de la ley, no la ¿qué? ¿Alguien se la sabe? El desconocimiento de la ley no lo exime, es decir, no lo libra de su cumplimiento. Usted se pasa el semáforo en rojo y llega la policía, y usted, si le dice a la policía, aunque se lo diga en serio, es que yo no sabía, señor oficial, que rojo significa que me pare, no lo sabía. Puede que tenga toda la razón, realmente no lo sabía. Para empezar, no sé qué anda haciendo manejando si no sabe eso, pero ok, vamos a suponer que es verdad, no lo sabía. Usted no lo sabía. El policía no le va a decir, ok, miren, pues sí, de aquí en adelante, para que usted sepa, los semáforos en rojo significa que se pare. Váyase, lo va a dejar ir. ¿Eso va a pasar? No, claro, no, lo va a mandar a la corte. Yo golpeé a pero no sabía que era malo golpearlo. Bueno, para la otra ya sabe, no lo vuelva a hacer. Eso no va a pasar. El desconocimiento de la ley no la exime de su cumplimiento. Así que el desconocimiento de que yo no sabía que el falso testimonio era tan malo y era tan abominable para Dios, yo creo que como yo no lo sabía, Él sabe eso, no va a pasar nada. No, mi hermano, Él castiga severamente, severamente. Usted lo acaba de ver ahí y dice, perecerá. Dios puede hasta quitarle la vida a una persona y no lo tome como amenaza, pero yo tengo que predicar lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Y es que el testimonio, sea falso o sea verdadero,
siempre va a generar un juicio y ese juicio va a generar una consecuencia, sea de libertad para la persona o sea de condena para esa persona, ¿sí? Pero cuando es falso, puede destruir la vida de esa persona, puede destruir su familia, puede destruir su trabajo, su carrera profesional, y en el caso de la iglesia puede destruir un ministerio, y como decía Yareli, puede dividir a la iglesia. Por supuesto que puede dividir a la iglesia. En cambio, hablar con la verdad, mi querido hermano y hermana, siempre honra el nombre de Cristo, que es a lo que estamos llamados a hacer, a honrar el nombre de Cristo en lo que hablamos, en lo que hacemos. Honra el nombre de Cristo delante de Dios y delante de los hombres, pero además también da un buen testimonio de quién es Cristo para usted. Y si usted está de acuerdo conmigo, entonces diga amén. Vamos a alabar al Señor. Ángeles y santos hoy se postrarán, sus coronas traen al Cordero que venció y cantarán: eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti, es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos hoy se postrarán, sus coronas traen al Cordero que venció y cantará: eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos lo profundo, Señor, de un mandamiento que pareciera ser simple, pero no lo es. Porque para ti, Señor, no es poca cosa levantar un falso testimonio en contra de alguien. Para ti es abominación. Y, Señor, muchas veces es verdad que actuamos por ignorancia, pero aún por ignorancia podemos acabar con la vida de una persona, podemos acabar con su trabajo, con su familia, podemos acabar con su ministerio. Ayúdanos, Señor, para no caer jamás en ese juego sucio, Señor, de decir que somos creyentes en ti, que te amamos a ti,
pero que tranquilamente podemos levantar un falso testimonio en contra de alguien. O que tranquilamente podemos decir, Señor, que sí te amamos a ti, pero no a la gente. Tú nos has enseñado, Señor, que esto no es posible. Y no solamente que no es posible, que no te interesa decir que te amamos a ti, pero no amamos a los hermanos. Y si amamos a los hermanos, jamás los traeremos en chismes, jamás los traeremos levantando falsos testimonios. Jamás buscaremos, Señor, estarles haciendo el mal. No importa, Señor, si se lo merecen o no se lo merecen, eso es asunto tuyo, Señor. Queremos descansar en ti. Nosotros queremos mostrar el amor de Jesucristo en acción. Queremos mostrar, Señor, que podemos hacer la diferencia. Queremos mostrar que, como dice el apóstol San Pablo, podemos pagar el mal con bien. Y de esa manera, Señor, reflejar a Jesucristo delante de toda la gente. Así que nos vamos, Señor, de este lugar con este pensamiento, Señor, de querer honrarte, no haciendo estas cosas que nos llamas a no hacer. Y sí haciendo, Señor, lo que nos pides que hagamos. Hablar con la verdad, hablar palabras de amor, hablar palabras que edifiquen. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén.